El volcán más peligroso de Estados Unidos está temblando como nunca antes, y casi nadie sabe que está ocurriendo justo debajo de sus pies. Ahora mismo, en lo profundo de una de las montañas más fotografiadas del país, algo extraño se está moviendo. En el verano de 2025, el suelo bajo este volcán se sacudió con más de 3.800 terremotos en apenas unas semanas, el enjambre sísmico más grande jamás registrado allí. Más de 100.000 personas viven en pueblos construidos justo encima del lodo y la roca que dejó la última vez que este volcán se desató. Y la mayoría pasa junto a ese peligro todos los días sin pensarlo ni un segundo. Esta no es una historia normal de volcanes, de fuego y de lava disparada hacia el cielo. Esta historia es sobre el hielo, es sobre el agua. Es sobre roca sólida que se convierte lentamente en arcilla débil y desmoronadiza dentro de la montaña, con casi nadie mirando, hasta que el suelo mismo empezó a temblar de una forma que los científicos nunca habían visto antes. ¿Está este volcán a punto de entrar en erupción? ¿Por qué tembló tanto el suelo en 2025? ¿Y por qué los científicos están más preocupados por el hielo y por el lodo que por la lava? Para entender por qué esta montaña asusta tanto a los expertos, primero hay que ver cómo se decide cuál es el volcán más peligroso. En Estados Unidos, el Servicio Geológico de Estados Unidos, conocido como USAS, elaboró una lista llamada Evaluación Nacional de Amenaza Volcánica, que clasifica todos los volcanes activos del país. Pero la lista no mira solamente qué volcán entra en erupción más veces. Mira cuánto daño podría causar una erupción y cuánta gente vive lo bastante cerca como para resultar herida. Un volcán solo en medio de la nada puede erupcionar todo el tiempo y quedar bajo en la lista. Uno que erupciona rara vez, pero está al lado de millones de personas, queda mucho más arriba. La mayoría supone que el volcán más peligroso del país tiene que ser el que más erupciona. Con esa idea, el Kilauea de Hawái ganaría fácilmente. Lleva erupcionando casi sin parar desde diciembre de 2024, con muchos episodios separados de actividad, algunos lanzando lava a más de 1.000 pies de altura. Pero erupcionar a menudo no es lo mismo que ser el más peligroso. El Kilauea está en un lugar donde los flujos de lava se pueden seguir y vigilar mientras avanzan, lo que da tiempo a la gente para apartarse. No carga con esa clase de peligro oculto y repentino que encabeza la lista de los casos. Cuando los científicos pesan cuánta gente podría resultar herida, una montaña muy distinta sube al primer puesto. Está en el oeste del estado de Washington y en un día despejado se puede ver su cima helada desde el centro de Seattle. Se llama Monte Rainier y durante años ha ostentado el título de volcán más peligroso de Estados Unidos. Lo extraño es que no es porque los científicos esperen que explote con violencia, ni que erupcione a menudo. Es por una sola característica aterradora que casi ningún otro volcán del país tiene a esta escala. Antes incluso del enjambre, está en la misma cordillera que el Monte Santa Elena, el volcán que entró en erupción con una fuerza tremenda en 1980, arrancando la cima de la montaña y cambiando el paisaje de toda la región en una sola mañana. Aquella erupción sigue siendo uno de los eventos volcánicos más estudiados de la historia del país y ocurrió a menos de 60 millas de Rainier. Verla de cerca es un recordatorio constante para quien vive en esta parte de Washington de que el suelo no está tan quieto como parece. Otros volcanes cercanos como el Monte Hood en Oregón y el Monte Shasta en California también están muy arriba en la lista de peligro de Lusk. Pero ninguno combina la mezcla exacta de altura imponente, hielo glaciar profundo y roca debilitada como lo hace Rainier. Para entender esa característica hay que saber qué es realmente el Monte Rainier. Se alza algo más de 14.400 pies, lo que lo convierte en la montaña volcánica más alta de los 48 estados contiguos. Pero la altura por sí sola no es lo que lo hace peligroso. Lo peligroso es lo que tiene encima. El Monte Rainier carga el mayor sistema de glaciares que existe en una sola montaña dentro de esos 48 estados. Según qué recuento se mire, hay entre 26 y 28 glaciares con nombre que envuelven sus laderas como mantas de hielo, y juntos cubren más de 35 millas cuadradas de nieve y hielo permanentes.
una cantidad casi increíble de agua congelada apoyada encima de una montaña que en el fondo sigue estando muy viva. 35 millas cuadradas de hielo equivalen a cubrir más de 17.000 campos de fútbol americano con una capa de agua congelada lo bastante gruesa como para enterrar una casa. Y todo ese hielo descansa sobre una montaña que se cocina por dentro en silencio, convirtiendo la roca sólida en algo más parecido a la arcilla mojada. Y ahora, una comparación que debería revolverte el estómago. Los científicos han calculado que el monte Rainier tiene aproximadamente 8 veces más hielo glaciar del que tuvo una vez un volcán llamado Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz está en Colombia. En 1985 entró en erupción y derritió el hielo que tenía encima. Ese hielo derretido se mezcló con roca y con ceniza y se convirtió en un muro enorme de lodo que bajó a toda velocidad por la montaña y se tragó un pueblo llamado Armero. En cuestión de minutos, más de 23.000 personas perdieron la vida. Quédate con ese número y recuerda que Rainier está sentado sobre 8 veces más hielo. Esa comparación es la razón por la que los vulcanólogos no duermen tranquilos cuando piensan en él. Y esto es lo que hace al monte Rainier distinto de casi cualquier otro volcán del llamado Anillo de Fuego. Ese enorme círculo de volcanes activos que rodea el borde del Océano Pacífico. Su mayor amenaza no es la lava, ni siquiera es la caída de ceniza, aunque la ceniza puede causar problemas reales a los aviones y a las granjas de la zona. La mayor amenaza, la que hace que los equipos de emergencia repitan simulacros año tras año, es algo llamado lahar. Entender qué es un lahar es la clave de toda esta historia. Un lahar es un río de movimiento rápido hecho de lodo, agua, roca, ceniza, árboles rotos y peñascos gigantes que baja arrasando por una montaña. Quienes han visto uno lo describen como concreto mojado, salvo que se mueve a velocidad de autopista. La palabra viene de Indonesia, un país que ha sufrido algunos de los desastres por flujos de lodo más mortales de la historia. Y aquí está el dato más importante de todo esto, el que casi todo el mundo entiende mal. Un lahar no necesita una erupción para ocurrir, no necesita lava, no necesita una explosión. Todo lo que necesita es calor, agua y roca debilitada con el tiempo. Y por desgracia para los pueblos cercanos a Rainier, la montaña tiene de sobra de las 3 cosas, produzca o no otra gota de lava alguna vez. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Muy por debajo de la cumbre helada de Rainier, roca fundida y ardiente llamada magma, lleva miles de años calentando lentamente el agua subterránea. Esa agua sobrecalentada y ese vapor suben por grietas y aberturas diminutas en la roca volcánica, y mientras viajan cambian los minerales de la roca que los rodea. La piedra volcánica fuerte y sólida se convierte poco a poco en algo más parecido a arcilla blanda y desmoronadiza. Los científicos llaman a este proceso alteración hidrotermal y lleva ocurriendo en silencio dentro de Rainier muchísimo tiempo, como una fuga lenta que nadie ve desde fuera. Por culpa de ese proceso, grandes partes de la montaña alta, sobre todo cerca de la cumbre y de las laderas superiores, ya no son sólidas ni fuertes, se han convertido en material débil, empapado y dañado sobre una pendiente muy inclinada, sostenido casi solo por su propio peso congelado y por la gravedad luchando contra la fricción. Ahora imagina apilar 35 millas cuadradas de hielo, glaciar pesado directamente encima. Es una bomba de tiempo natural, salvo que el detonante ni siquiera necesita ser una erupción. Podría dispararla un terremoto fuerte, o una tormenta repentina y brutal sobre un terreno ya empapado, o un deshielo acelerado durante un verano inusualmente caluroso. Incluso un deslizamiento sin ninguna relación con una erupción podría soltar roca suficiente para mandar un muro de lodo y escombros contra los valles de abajo. Y esto no es una teoría de miedo. Ya ocurrió hace unos 500 años en un evento que hoy se llama el flujo de lodo Electron. Aquel día no hubo erupción, ni lava, ni explosión. Solo una sección de roca debilitada que finalmente cedió, mezclándose con nieve derretida y agua de glaciar mientras bajaba. Rugió hacia lo que hoy es la zona del Puget Sound, enterrando la tierra bajo una capa gruesa de lodo y roca. Ese solo evento es una de las pruebas más claras de que Rainier no necesita erupcionar para convertirse en uno de los peligros naturales más mortales de Norteamérica. Y eso nos lleva a por qué el año 2025 importa tanto.
porque en el verano de ese año, el suelo bajo Rainier hizo algo que nunca había hecho en toda la historia del monitoreo sísmico moderno de esta montaña. Temprano en la mañana del 8 de julio, los instrumentos enterrados alrededor del volcán empezaron a captar terremoto tras terremoto, en un grupo apretado que los científicos llaman enjambre. En condiciones normales, Rainier produce alrededor de 9 o 10 pequeños terremotos al mes, el latido regular de un volcán con un sistema de agua caliente activo debajo. Cada cierto tiempo tiene un enjambre, un estallido corto de sacudidas extra que ocurre quizá 1 o 2 veces al año, y eso se considera totalmente ordinario. Pero lo que empezó el 8 de julio de 2025 no se parecía en nada. Solo en las primeras 12 horas, los científicos de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico registraron más de 40 terremotos por hora en el momento de mayor actividad. Al terminar la primera semana ya habían localizado más de 1000 terremotos separados. Cuando el enjambre por fin se calmó, a finales de agosto, el recuento total había superado los 1300 eventos, y algunos expertos creen que el número real era todavía mayor, contando los sismos más pequeños que son más difíciles de detectar. El récord anterior fue en 2009, cuando se registraron alrededor de 1000 pequeños terremotos en solo 3 días, y el más fuerte midió apenas 2,5 de magnitud. El enjambre de 2025 no solo igualó ese récord, lo pulverizó en número de sismos, en velocidad y en energía sísmica liberada. Y en vez de durar 3 días, se estiró casi 7 semanas completas. Mientras todo esto ocurría bajo tierra, la vida en la superficie se veía completamente normal. Los excursionistas seguían subiendo hacia la cumbre y las familias seguían conduciendo por los pueblos cercanos camino del trabajo o de la escuela, sin saber que unos instrumentos enterrados registraban en silencio miles de temblores diminutos bajo sus pies. La noticia se difundió despacio, primero entre los científicos que miraban sus pantallas, y después llegó a las noticias locales y a vecinos preocupados que querían saber una sola cosa: ¿estaba la montaña a punto de estallar? Esa pregunta es lo que empujó a Luzgas a moverse tan rápido. El Observatorio Vulcanológico de las Cascadas, junto con la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico, entró en acción de inmediato con todas las herramientas de monitoreo que tenía. Ayuda a entender que Rainier lleva vigilado de cerca desde hace muchísimo tiempo. Los científicos empezaron a colocar sismómetros, que son máquinas que detectan las sacudidas del suelo, alrededor de la montaña hace décadas, y aquella red pequeña creció hasta convertirse en decenas de sensores repartidos por las laderas y los valles, enviando datos cada segundo de cada día. Sin décadas de datos constantes, aburridos y ordinarios en el fondo, nadie habría podido darse cuenta de que estaba pasando algo raro. Primero comprobaron la deformación del terreno, estaciones de GES alrededor del volcán, para ver si la montaña se estaba hinchando o abultando hacia afuera. El cambio que esperarías si el magma empujara hacia la superficie. No encontraron nada, ni hinchazón ni hundimiento. La forma de la montaña no había cambiado. Después, revisaron los sensores de infrasonido que captan sonidos demasiado graves para el oído humano, del tipo que puede venir de desprendimientos de roca o de pequeñas explosiones en la superficie. Otra vez, nada. Luego revisaron las cámaras web apuntadas a la cumbre y a las laderas superiores, buscando cambios en las fumarolas, que son las salidas de vapor por donde el sistema de agua caliente de la montaña llega a la superficie. Tampoco mostraron nada fuera de lo común, y entonces vino el paso más audaz. Y el 4 de agosto, el USC se unió al Servicio de Parques Nacionales para volar un helicóptero sobre la cumbre de Rainier, pasando justo por encima de los cráteres este y oeste para tomar muestras de los gases que escapan por las salidas de vapor. Esto importa porque si el magma estuviera subiendo de verdad, esperarían ver un cambio claro en la química de esos gases, normalmente un salto en algo llamado dióxido de azufre frente a los demás gases presentes. Los resultados llegaron casi idénticos a las mediciones anteriores. Ningún cambio en la composición de los gases, ninguno en la cantidad que escapaban. Ninguna señal por sí sola cuenta toda la historia, ni el enjambre, ni los gases, ni la forma del terreno. Solo al superponerlas,
como piezas de un rompecabezas, empieza a formarse una imagen clara. Y en 2025 todas apuntaban a la misma conclusión tranquila. Entonces, si no era magma, ¿qué causó más de 1.300 terremotos en uno de los volcanes más vigilados del planeta? La explicación principal es el movimiento de fluidos hidrotermales, ese mismo sistema de agua caliente y vapor que lleva miles de años convirtiendo roca fuerte en arcilla débil. Los científicos creen que pulsos de ese fluido se movieron por grietas y fallas ya existentes dentro de la montaña. Al empujar, el fluido actuó como un lubricante, dejando que secciones de roca resbalaran unas contra otras y liberaran estallidos de energía sísmica. Ya se había documentado antes en Rainier, pero nunca a esta escala ni durante tanto tiempo. Durante todo el verano, los científicos de Luzha fueron muy claros con el público. A pesar del número enorme de terremotos, el monte Rainier se mantuvo todo el tiempo en su nivel de alerta normal, marcado en verde en la escala oficial. No había ninguna señal de que estas sacudidas estuvieran llevando a una erupción. Y en la revisión completa de los datos confirmaron que la tasa de terremotos había vuelto a su base habitual de unos 10 eventos al mes, el ritmo que la montaña mantiene desde hace décadas. Sería equivocado salir de aquí pensando que Rainier está a punto de estallar. Fue un evento hidrotermal impulsado por agua caliente y vapor, no uno magmático impulsado por roca fundida ascendente. Pero también sería un error tratar esto como si no fuera nada. En sus informes de seguimiento, los propios científicos señalaron que los procesos de agua caliente detrás del enjambre podrían seguir ocurriendo a niveles demasiado pequeños para que los instrumentos los detecten, así que hay una posibilidad real de que vuelvan a darse estallidos menores de actividad. Y más importante todavía, un enjambre así de grande, el mayor jamás registrado con instrumentos en este volcán, muestra hasta qué punto el fluido y el calor se mueven ahora mismo dentro del sistema de tubería subterráneo de Rainier. Un sistema que los científicos todavía no entienden del todo después de décadas de estudio. Atania Minestama, de lo cual también vale la pena señalar que los sistemas hidrotermales como este pueden producir a veces algo llamado explosión freática, un estallido pequeño y repentino de vapor y roca, provocado por agua caliente atrapada que se convierte de golpe en gas. No es lo mismo que una erupción completa y no implica magma fresco, pero puede ocurrir con muy poco aviso y ha ocurrido en otros volcanes del mundo con sistemas parecidos. Los científicos que vigilan Rainier mantienen esa posibilidad en la cabeza, aunque nada en los datos de 2025 sugería que se estuviera gestando una. Y aquí la historia se aparta de los terremotos y se acerca al peligro real. El mayor riesgo de Rainier nunca tuvo que ver con si la roca fundida llega a la superficie, sino con si la roca dañada por el agua caliente, con 35 millas cuadradas de hielo encima, se queda quieta o acaba cediendo. Y esa segunda parte, el hielo, está cambiando ahora mismo. Los glaciares de Rainier llevan décadas encogiendo, pero en los últimos años la velocidad se ha disparado. Los investigadores del parque han documentado la desaparición completa de varios glaciares con nombre, derretidos hasta el punto de que ya ni siquiera cuentan como glaciar activo, según la definición científica. El mismo patrón se repite por toda la cordillera de las Cascadas, y en el mundo entero, desde los Alpes en Europa hasta los Andes en Sudamérica, pasando por las laderas heladas del Kilimanjaro en África. Algunos estudios sugieren que el ritmo de pérdida de hielo en Rainier es ahora varias veces más rápido que el promedio histórico. Pero aquí hay un giro que casi ningún otro glaciar en retroceso comparte. Que un glaciar se encoja suele significar menos agua para los ríos o menos nieve para esquiar. Aquí significa además que esa agua de deshielo tiene que ir a alguna parte y baja a toda velocidad por las laderas más rápido de lo que los viejos canales de drenaje pueden soportar. Toda esa agua arrastra roca y escombros en eventos que los responsables del parque llaman flujos de escombros, los primos pequeños de un lahar. No son tan mortales, pero destrozan senderos,
arrancan puentes y obligan a cerrar zonas por seguridad. Se han vuelto tan frecuentes que el Parque Nacional del Monte Rainier entrena de forma regular al personal y a los visitantes para reconocer cuándo empieza uno y cómo subir a terreno alto. Ahora hablemos de quién está en el camino. No es un problema lejano en un desierto vacío. Está directamente aguas arriba de pueblos y de familias reales, casi todas sin ningún recordatorio visible de lo que tienen encima. El condado de Pierce en Washington, que contiene la mayor parte del terreno aguas abajo de los valles más peligrosos de Rainier, ha dicho que unos 2,5 millones de personas viven repartidas por los 6 valles fluviales que podrían verse tocados por un lahar, reduciendo ese número solo a las zonas directamente en la trayectoria de alto riesgo. Los expertos calculan que entre 80,000 y 150,000 personas viven justo encima de depósitos de lahares antiguos. Sus pueblos fueron construidos literalmente sobre los escombros que dejaron flujos de lodo catastróficos del pasado. Los pueblos que más se nombran son Orting, Puyallup, Sumner y Fife, en los valles de los ríos Puyallup y Carbón. Exactamente las mismas rutas que han seguido los lahares históricos al bajar desde la cumbre. Orting se ha convertido en el símbolo de todo este riesgo. Es un pueblo pequeño y en crecimiento, construido casi por completo dentro de una zona de peligro de lahar cartografiada. Sus escuelas hacen simulacros de evacuación para el escenario de una alerta sonando en horario escolar, igual que practican los simulacros de incendio. Practican qué hacer si la sirena de un flujo de lodo suena mientras están en clase. Y sin embargo, no son zonas de peligro vacías en un mapa, son pueblos corrientes, con supermercados, campos de béisbol infantil y barrios llenos de familias. Puyallup es una ciudad más grande, con centros comerciales y una feria del condado muy conocida. Sumner y Fife están junto a autopistas que miles de personas usan a diario para llegar a sus trabajos en Tacoma y en Seattle. Ninguno se siente peligroso cuando estás dentro, se sienten como casa. Para entender el tamaño de lo que estas comunidades preparan calladamente, hay que viajar unos 5,600 años atrás, a un evento que los geólogos llaman el flujo de lodo o Seola, el mayor lahar ocurrido en Rainier en los últimos 10,000 años. Por entonces, algún tipo de actividad volcánica o un proceso muy relacionado provocó un colapso masivo de roca ya debilitada en el lado noreste de la montaña, tan grande que excavó un cráter de más de 1 milla de ancho. Mientras bajaba, aquel deslizamiento se transformó en un lahar de tamaño casi increíble. Recogió tantos escombros volcánicos, agua y material por el camino que su volumen total podría llenar algo así como 1,5 millones de piscinas olímpicas. Y no viajó unas pocas millas, viajó más de 220 millas desde la cumbre hasta las orillas del Puget Sound, enterrando lo que hoy se llaman los valles de Numplo y Kent. Hoy ese mismo terreno está cubierto de casas, granjas, negocios y autopistas, todo apoyado encima de una catástrofe antigua de la que la mayoría de los vecinos nunca ha oído hablar. Los científicos que estudian las capas de lodo y escombros que Rainier ha dejado han identificado al menos 11 lahares importantes que llegaron a las tierras bajas del Puget Sound en los últimos 6,000 años. No es una anomalía rarísima, es un patrón que se repite, y geológicamente no estamos ni de lejos fuera de peligro. Cuando los lahares más grandes y rápidos bajan por las empinadas laderas superiores de Rainier, pueden viajar a más de 100 millas por hora. Incluso al llegar al terreno llano, donde la pendiente se suaviza, pueden seguir moviéndose de 15 a 20 millas por hora. Puede sonar lento, pero esto no es agua, es un muro revuelto de lodo, peñascos, troncos rotos y escombros volcánicos, lo bastante pesado como para aplastar edificios, partir puentes por la mitad y enterrar barrios enteros en cuestión de minutos. Los científicos señalan pueblos como Orting, Puyallup y Sumner como lugares que podrían ver llegar un lahar casi sin aviso, sobre todo si el detonante es repentino, como un deslizamiento o un colapso de roca en vez de una erupción que se gesta despacio. Esa falta de tiempo es toda la razón por la que esta región construyó uno de los sistemas de monitoreo y alerta de peligro volcánico más avanzados del mundo.
Se llama oficialmente Sistema de Detección y Alerta de Lahares del Monte Rainier y se montó en 1998 gracias al trabajo conjunto de RUSGIS, la División de Manejo de Emergencias del Estado de Washington y el Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Pierce, porque las autoridades entendieron por fin lo vulnerables que eran estas comunidades de los valles fluviales. Funciona mediante una red de instrumentos llamados monitores acústicos de flujo, sensores enterrados en el suelo a lo largo de las rutas de drenaje históricamente más activas de la montaña. Cada uno es básicamente un micrófono muy sensible, afinado para captar el patrón de vibraciones que hacen el lodo pesado, la roca y el agua al estrellarse cuesta abajo. Un desprendimiento normal de rocas o un camión que pasa crean un patrón distinto, así que el sistema sabe notar la diferencia y evitar falsas alarmas. Cuando la señal es real, los sensores más cercanos a la montaña la captan primero, dando a los equipos una ventaja pequeña pero preciosa. Los datos viajan casi al instante al Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Washington y a un lugar llamado Soft Sound 911. Los dos están atendidos las 24 horas, todos los días del año, por personal entrenado que confirma que la señal es real y dispara la alerta pública. Esa alerta se conecta con el sistema de alerta de emergencias del estado e incluye una red de sirenas al aire libre, conocidas como sirenas de transmisión de alerta para todo tipo de peligro, colocadas por los valles más vulnerables. Este sistema tampoco se ha quedado quieto desde 1998. El USGAS lleva años con un gran proyecto para modernizarlo entero. Ese esfuerzo ha ampliado la cobertura más allá de los valles originales de los ríos Carbón y Puyallup, para incluir otras rutas vulnerables como el arroyo Tahoma y el valle del río Nisqually, que antes quedaban fuera pese a cargar con un peligro real propio. Se han instalado nuevas estaciones de monitoreo de lahares alrededor de las laderas, este y noreste de la montaña, elegidas porque están sobre roca más débil y más propensa al colapso, justo encima de las comunidades del llamado corredor del río White. Estas estaciones combinan sismómetros con sensores de infrasonido, que captan las ondas sonoras de muy baja frecuencia que crean toneladas de roca, hielo y escombros al precipitarse cuesta abajo. Tener los dos tipos juntos da varias señales independientes que confirman un evento real en vez de depender de un solo punto que podría fallar. Es la mayor renovación del sistema de alerta de Rainier en toda su historia. Y esta modernización ya estaba muy avanzada antes de que empezara siquiera el enjambre histórico de 2025. Visto ahora, parece una previsión notablemente buena de las agencias responsables de mantener seguras a estas comunidades. También hay algo que ocurre en 2026. Los responsables de manejo de emergencias de la región han programado uno de los mayores ejercicios de evacuación por lahar jamás realizados alrededor del Monte Rainier. Reúne a escuelas, hospitales, departamentos de transporte y vecinos de los valles más vulnerables, para poner a prueba no solo la tecnología del sistema, sino el lado humano, la cadena real de personas que tienen que actuar bien en los minutos siguientes a que salte una alerta. Imagina cómo podría verse. En una escuela de Orting suena una alarma durante una clase normal y en vez de formar fila para un simulacro de incendio, alumnos y profesores se mueven hacia rutas planificadas que llevan a terreno alto, siguiendo señales colocadas en las calles justo para eso. Un hospital cercano practica mover pacientes, incluidos los que no pueden caminar solos, hacia vehículos y rutas seguras. Conductores de autobús, policías y trabajadores de carreteras tienen su papel, porque las vías que salen del valle tienen que quedarse despejadas, no atascadas por tráfico en pánico. A diferencia de un huracán, donde los meteorólogos pueden dar días de aviso, o de la mayoría de erupciones volcánicas, que tienden a gestarse a lo largo de semanas de actividad sísmica creciente, un lahar disparado por un deslizamiento repentino podría ocurrir prácticamente sin ningún margen. La seguridad de decenas de miles de personas depende de lo rápido que una comunidad pueda pasar de oír una sirena a llegar de verdad a terreno alto. Entonces, ¿en qué punto nos deja todo esto? Sentados aquí en agosto de 2026, mirando una montaña que acaba de producir el mayor enjambre sísmico de su historia registrada,
por encima de comunidades que han pasado el último año viendo cómo su sistema de alerta atravesaba la mayor mejora en décadas. La respuesta honesta es que el monte Rainier sigue en su nivel de alerta normal. No hay señal de magma subiendo hacia la superficie, ni de una erupción en camino, y las sacudidas del verano pasado han vuelto al ritmo de fondo típico de la montaña. Pero un nivel de alerta normal no significa riesgo cero, y para este volcán nunca lo ha significado. El peligro principal nunca estuvo ligado a que ocurra o no una erupción, sino al debilitamiento lento, de décadas, de la roca bajo la cumbre cargando encima una masa enorme y cada vez más inestable de hielo glaciar. Los científicos describen esta combinación no como una cuestión de si ocurrirá algún día un evento mayor, sino de cuándo, en una escala de tiempo que podría significar siglos a partir de ahora, o que podría, en teoría, significar algo más pronto. Lo que cambió durante el último año no es el peligro básico, ese ya llevaba décadas documentado. Lo que cambió es lo alto que la montaña le recordó a todo el mundo que sigue, siendo un sistema activo y vivo, desplazando fluido y calor por sus tuberías subterráneas a una escala que nadie había presenciado. Y todo ese movimiento ocurre justo debajo de un sistema de glaciares, que encoge más rápido que en casi cualquier momento de la historia registrada. Queda el contraste extraño en el corazón de esta historia. El volcán que atrae más turistas, ese cuya silueta nevada aparece en placas de matrícula, postales y tazas de café de todo un estado, es también el que carga con el mayor potencial de lahar peligroso del país. No porque sea el más explosivo, sino por geografía. Por cuánto hielo hay exactamente encima de cuánta roca débil y encima de cuánta gente. Rainier no es el único lugar de la Tierra donde millones de personas viven a la sombra de un volcán peligroso. Nápoles, en Italia, está en la base del monte Vesubio, el volcán que enterró la antigua ciudad de Pompeya hace miles de años y millones siguen viviendo alrededor hoy. Seattle y la región del Puget Sound comparten una historia parecida, solo que con un peligro distinto escondido bajo la superficie. Lo que hace estas situaciones tan difíciles de pensar es que los volcanes suelen quedarse callados tanto tiempo que el peligro empieza a sentirse como una vieja historia. Los científicos que estudian estas montañas lo saben mejor, y por eso lugares como el condado de Pierce siguen invirtiendo en sistemas de alerta, programas de educación y simulacros año tras año, incluso durante los tramos largos en los que la montaña parece en calma. Vivir cerca de una belleza natural extraordinaria significa vivir cerca de un riesgo igual de extraordinario. Antes de terminar, repasemos lo que más importa. El monte Rainier es oficialmente el volcán más peligroso de Estados Unidos y ese título no tiene nada que ver con cuántas veces entra en erupción, viene de la cantidad de gente e infraestructura que está directamente en el camino de su peligro principal. Ese peligro es un lahar que no necesita ninguna erupción para ocurrir. Y en el verano de 2025 la montaña atravesó el mayor enjambre sísmico jamás registrado allí. Más de 1.300 eventos, que resultaron ser movimiento de fluidos hidrotermales y no magma ascendente. La preocupación real a largo plazo es la combinación de roca debilitada por el agua caliente y hielo glaciar que encoge rápidamente. Una mezcla que ya ha producido lahares importantes unas 11 veces en los últimos 6.000 años y que podría dispararse por un terremoto, un deslizamiento o incluso una racha inusualmente intensa de deshielo. Frente a eso, la respuesta de la región, un sistema de detección y alerta cada vez más avanzado junto con simulacros de evacuación a gran escala programados para este año, es uno de los esfuerzos más serios y mejor financiados frente a un peligro volcánico que existen en el mundo. Ese nivel de esfuerzo existe precisamente porque las autoridades entienden lo que está en juego para las comunidades que viven calladamente a la sombra de Rainier cada día. Si te gustan estos análisis a fondo, suscríbete al canal. Y seguiremos vigilando de cerca lo que el suelo bajo nuestros pies intenta decirnos a continuación.